Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Conversando en la Noche, nuestro espacio de una hora de conversación con personas que consideramos importantes para nuestra sociedad. Ya pasó la campaña política, hay que volver a la vida real tal como es y con sus problemas, con sus grandes desafíos. Y hoy quiero hablar por eso de adicciones, un tema que no podemos esquivar, un tema central en nuestra sociedad. Y vamos a hacerlo con un especialista en la materia que ha hecho un trabajo muy interesante con su esposa, con su familia, para generar un lugar de recuperación de adictos. Él es el doctor Raúl Brewer. Presentamos su semblanza, su hoja de vida y después comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Raúl Brewer Rodríguez Alcalá nació en Detroit, Michigan, Estados Unidos en el año 1967, casado con Claudia Delgado hace 32 años con 4 hijos, un nieto y una nietita en camino. Estudios primarios y secundarios en Detroit, Michigan, en el Colegio San José y egresado del Colegio Americano de Asunción. Asistió a las universidades de Wayne State en Michigan y la Universidad de Miami, Florida. Se recibió de abogado por la Universidad Nacional de Asunción. Por una experiencia personal de haber sufrido y vencido al alcoholismo, que sufrió por muchos años, decidieron con su esposa e hijos retribuir a Dios lo recibido por él, estudiando sobre su enfermedad para ayudar a los demás que la sufren, recibiéndose de consejero diplomado en adicciones por la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC. Es fundador, con su esposa, de la Consejería Integral de Adicciones en Paraguay y se dedican a sanar familias afectadas por toda clase de adicciones, creando a la par la comunidad terapéutica El Faro, ubicada en la ciudad de Itagua. Asimismo, fue elegido presidente de la Asociación Paraguaya de Comunidades Terapéuticas en Formación, que, conjuntamente con otros directores de instituciones de igual clase, se organizaron para coadyuvar con el Estado para abordar esta problemática que crece en forma exponencial en nuestro país. Bueno, estimado Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Pero muy bien, gracias por venir. Hace rato te buscábamos. Sabemos que no es fácil, pues estás muy metido en tu trabajo. Un abogado que, sin embargo, se dedicó en esta última parte de su vida a crear un centro de recuperación, rehabilitación de adictos. No es poca cosa hacer ese cambio en la vida. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Sí, bueno, mira, sigo siendo abogado, Claro. Amo mi profesión realmente, pero también estoy abocado en una comunidad terapéutica de rehabilitación de personas que sufren de todo tipo de adicciones. No es solamente a las drogas, sino también al juego, a la pornografía, tecnología, alimentación, una cantidad de... todo lo que tiene que ver con la conducta adictiva, ¿verdad? Creamos este espacio con mi esposa y con mis hijos para ayudar a la persona por nuestro testimonio personal. Yo soy alcohólico, recuperado gracias a Dios, diría yo, y a mi familia, a mi esposa por sobre todas las cosas. Y bueno, hicimos este espacio para demostrar que se puede, Mario. Se puede salir de esto, es una misión muy difícil. Si no se utilizan todos los medios a los alcances de uno, es prácticamente una batalla imposible. Pero se puede. Hay muchos testimonios que... Enfermedad crónica, progresiva y mortal se la define. Y eso es enfermedad muy importante porque muchos crecimos con la idea que era un defecto de carácter o un vicio, una suerte de degeneración de la persona. En realidad uno se enferma gravemente. El problema acá que existe a nivel mundial, Mario, que la gran mayoría de las personas no entienden que esto es una enfermedad. Los tratan como si fuera una cuestión de carácter, que es un atorrante, que esto, que lo otro, pero no es. Es una enfermedad y una enfermedad mortal, equiparable al cáncer, equiparable a la diabetes, que se pueden controlar esta enfermedad. Esta enfermedad es una de las pocas mortales que se puede controlar. Se puede controlar y hay una sola fórmula mágica que es la abstinencia total, no hay otra fórmula. No se puede dejar de a poco. No existe tal cosa. Mira, el sueño de toda persona que sufre de adicción es
el poder controlar a la sustancia o a la actividad, ¿verdad? El famoso jugador compulsivo, bueno, todo lo que el alcohólico, el que consume todo tipo de drogas, tiene el sueño mágico que nunca se llega a ese sueño de poder controlar la sustancia. Esto es una enfermedad en donde, en términos sencillos, es nuestro cerebro está mal cableado. Entonces, de eso se trata. Claro, me río porque me imagino los cables, pero qué curioso, ¿no? Porque además uno puede gastar toda su vida tratando de entender por qué le pasó a uno y no a su hermano, por ejemplo. O a veces tampoco es necesariamente hereditario. Hay miles de factores y al final el tema es dejar parar, desactivar esa bomba. Yo tengo, como vos sabes, alguna experiencia también. Somos hijos de la hermana Regina, le debemos mucho a ella. Pero para la gente que está mirando, ¿es posible ese momento de parar ese consumo compulsivo? La hermana Regina es nuestra madrina de nuestra comunidad. Es una señora que realmente ha hecho muchísimo por esta enfermedad a nivel país. Bueno, vos le conocés más que yo. Entonces, mira, esta enfermedad, siempre suelo decir en nuestras charlas, el criterio universalmente aceptado hoy en día es que es una enfermedad, antes que nada, hereditaria. Tiene un componente genético sí o sí. Por lo menos en materia de adicciones hablamos de la generalidad de los casos. Claro. Hay excepciones, pero en la generalidad de los casos indagás un poquito en esa persona que está sufriendo de adicciones, un tío, un papá, una mamá, un hermano, una abuela, un tatarabuelo, alguien de la familia sufre de una enfermedad que ni siquiera a lo mejor se sabe. Claro, o no se aceptó. Adicto a las pastillas, a las medicaciones. El alcohol es el principal enemigo acá. Pero pretender controlar a la sustancia o a la actividad adictiva es una tarea imposible. Entonces, ¿cuál es, como expliqué recién, cuál es el mecanismo? Abstinencia absoluta. ¿Cómo se logra eso? Buscando un tratamiento, no existe otra manera. Siempre hablando de la generalidad de los casos. Yo, al menos, yo no conozco un caso de una persona que haya dejado, una persona que sufre, que fue diagnosticado con adicción, de que haya dejado sin un tratamiento. Y el tratamiento, nuestro criterio y el que es el criterio universalmente también aceptado es el tratamiento comienza con un aislamiento. Para parar la... Claro, hay que parar el consumo. El consumo. Sí o sí. Hoy en día, el mundo del consumo de una persona, por sobre todo las cosas jóvenes, hablando de la franja etaria entre 15 años a 40, está en el celular. El celular es su vida de consumo. Ahí están sus conexiones con los dealers, ahí están sus conexiones con todo lo que rodea las redes sociales. Sí. Las redes sociales, bueno, ahora ya se hacen los pedidos de delivery por Instagram, por Facebook, por todos lados. O sea, el celular, tenés que aislarle a esa persona un tiempo para poder comenzar a hacer el trabajo del recableo del cerebro. No existe otra manera. Esta es una enfermedad, Mario, que hay que, al menos un criterio mío, ¿verdad?, porque lo sufrí. Sí, claro. El criterio universalmente aceptado por todo el mundo de la medicina también, no existe mejor terapeuta que el que sufrió esta enfermedad. Claro. Como un director técnico de un equipo de fútbol. Que jugó mucho. Que jugó mucho, entiende cómo es el partido. Entiende qué es jugar dentro de la cancha. Entiende todos los escenarios posibles que pueden pasar por eso. Porque ya pasó por eso. Claro, porque ya pasó por eso. Entonces, el criterio universalmente hoy en día aceptado es que es una cuestión hereditaria y también que es una enfermedad incurable. Incurable significa que no tiene cura, pero lo que nosotros sostenemos en nuestra comunidad, y lo estamos comprobando con cada uno de los casos que van terminando nuestro tratamiento, es que la gente se puede sanar. No se puede curar, pero se puede sanar. Hay interesante ese concepto, porque a uno le dicen incurable y ya entra en pánico. Pero en realidad hay muchas enfermedades incurables que sin embargo están bien, digamos, puestas al límite, tipo la diabetes y otras, ¿no? Que se puede ir con el tratamiento adecuado de tener, nosotros solemos decir, por 24 horas, no mucho más que eso, pero es interesante que se asuma eso. Esta es la enfermedad de la negación, pareciera también, Raúl. No quiere el adicto aceptar que tiene un problema, tarda mucho. Mira, en los casos que yo conozco y en el mío en particular, el pasar el paso número 1 de la recuperación, que es reconocer que tener esta enfermedad, puede durar
décadas. Es el paso más importante. Comenzar una recuperación y culminar un proceso de rehabilitación es relativamente fácil. Claro. El aceptar te puede tardar décadas aceptar. Entonces, el seguir el tratamiento depende de muchos factores también, sobre todo de lo que llamamos nosotros el capital de recuperación. Una persona que no tiene un capital de recuperación no va a salir de este mundo. ¿Qué es el capital de recuperación? ¿A qué le llamas? El capital de recuperación es todo lo que rodea a esa persona que está sufriendo, a su familia. El entorno. Las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones sociales. La novia. Claro, esposa. Si no es consumidora también, ¿verdad? Claro. Porque si es consumidora ya hay un problema. Pero eso, todo lo que rodea a esa persona es el que debe al comienzo ejercer esa presión que necesita una persona que sufre de adicción. Mira, el mundo médico insiste, hoy en día ya es una insistencia cada vez menor en cuanto a que una persona debe pedir ayuda. Eso es falso, es una premisa falsa. Los que entienden más de esto y de los años en donde fue avanzando el tema de la tecnología, con los escaneados de los cerebros y todo eso, se puede observar perfectamente bien que la zona prefrontal de nuestro cerebro, donde está la voluntad, donde está el discernimiento, queda bloqueado por la sustancia. Se anula. Se anula. Empatía. Vemos casos de madres tiradas en el piso agarrándose el pelo porque su hijo no para de consumir o hija, y existe una falta de empatía absoluta aparte del adicto. ¿Por qué? Porque su cerebro está bloqueado. Eso es lo que les cuesta entender. Hasta hemos tratado con jueces y fiscales que no entienden nada de esta problemática y te dicen, no puedo hacer nada por este muchacho que está por morirse porque debe de partir de él. Cuando que eso no es así. Entonces, el que sufre adicciones necesita que un grupo de personas humanas, digamos, su familia, ejerzan presión sobre él. ¿Como una intervención, doctor? Claro, una intervención y empezar a cortarle. Hay una fórmula que yo inventé, una fórmula que yo considero que es una fórmula para vencer esto. Y eso cada familia debe ir creando. Es pérdida de las pérdidas que te genera el consumo. Si es mayor que los beneficios que te genera el consumo, habrá abstinencia. Si los beneficios del consumo son mayores que las pérdidas del consumo, habrá consumo. Entonces, qué curioso, ¿no? Claro. Me hiciste pensar en algo muy tremendo porque durante un tiempo el consumo hasta puede ser exitoso, hasta que se vuelve problemático. Entonces hay ganancias al principio o durante un cierto tiempo. Y ahí la ecuación sale mal porque seguimos consumiendo pensando que igual podemos seguir siendo figuras de radio, televisión, cantantes de rock o jugadores de fútbol, caso Maradona, hasta que algo pasa. El problema es que uno si se investiga claramente en la generalidad de los casos, tenemos que uno consume por qué motivo. En algunos casos por placer, cuando son jóvenes, creen que es una fiesta y meterle éxtasis, ese tipo de cosas es lo máximo. Por placer, por alivio, aliviar algo, algún problema que está teniendo, evadir un problema que está teniendo, o la autodestrucción. Esos son casos ya prácticamente irrecuperables. El que está en modo autodestrucción no va a parar. Ese va a terminar muerto. Entonces, quiérase o no, aunque la gente diga lo contrario, el consumo causa beneficios falsos en una persona que está en consumo. Cree que no puede funcionar sin consumir. Sin consumir. Cree que no puede ser creativo. Tenemos muchos músicos, tenemos muchos pintores, tenemos muchos chefs, muchas personas que necesitan, que creen que con las sustancias son más creativos. Y esa es la bola más grande que existe. Es una trampa, ¿no? Es una trampa mortal, en muchos casos mortal. Hay que hacer una pausa, pero quiero repasar con el doctor Brewer lo siguiente. Cuando habla de comunidad, habla del Faro. ¿Hace cuánto crearon el Faro? Va a ser 5 años. 5 años. Después nos explica un poquito cómo funciona, porque es importante entender, cuando habla de ese sitio, es un sitio físico, pero además es un programa de recuperación. Pero obviamente también seguiremos hablando de una serie de elementos que hacen al consumo compulsivo, el tema del alcohol que se toma como algo social y es la gran droga del mundo entero, la que más mata, doctor Brewer. El alcohol es la peor droga que existe, porque hemos
tenido muchísimos casos de personas que no son alcohólicos, que son cocainómanos, pero el consumo del alcohol desinhibe y produce el consumo de la cocaína. Bueno, tremendo, fuerte lo que estamos hablando, pero es bueno que usted en casa, señor, señora, chicos que están viendo, vayan pensando en estas cosas. Porque después también le voy a preguntar en qué momento, porque no es que uno al día siguiente de ser adicto ya se dé cuenta, en qué momento se va desarrollando eso hasta ser un problema de salud. Muchos temas para hablar hoy con el doctor Brewer, un gusto enorme tenerlo acá, conversando en la noche. Volvemos después de estos mensajes. Seguimos con el doctor Raúl Brewer hablando de adicciones. Vamos a poner también el número del Faro después ahí en sobreimpreso para que la gente que quiera pedir asistencia o consejería en estos temas pueda también hacerlo aparte, o una dirección de email o un tipo de contacto. Pero hoy más bien queremos librar esto para preguntas que se hace mucha gente. Entre ellas está, estimado doctor Brewer, la pregunta que a mí también me hacen muchos. ¿Cómo uno sabe que ya es adicto? Porque está el bebedor social, está el que farrea los fines de semana, el que juega fútbol y después se queda en el tercer tiempo, y que después va corrigiendo algunas cosas, y el que se queda hasta más tarde y no se va más nunca. ¿En qué momento? ¿Hay un clic, hay una alarma o cada caso es particular? Mira, en primer lugar, cada caso es un caso. Eso es categórico. No se puede generalizar, ¿no? No. Y después tratamos siempre nosotros de la generalidad de la ley, decimos los abogados. Sí. En general, ¿qué ocurre? Claro. Porque hay casos, reitero, hay casos específicos que son distintos a lo que ocurre generalmente. El problema de saber cómo una persona es dependiente o no, o sea, adicto o no de una sustancia. Acá hubo una clasificación durante muchos años, décadas diría yo, de 3 clases de personas. El que no consume, el que usa y abusa, y el dependiente. Okay. Hoy en día hay solamente 2 clasificaciones. El que consume de forma, digamos, recreativa, y el que sufre trastorno por uso de sustancias. Entonces, el que sufre trastorno puede ser de 2 maneras. Puede ser el que usa y abusa. Por ejemplo, se va a una fiesta, se destroza, y al día siguiente continúa, no pasó nada, toma un Gerador y su vida continúa. Claro. Y es el que usa y abusa. En cada acontecimiento, el tercer tiempo, el fútbol, el osado, en la fiesta, se va un poco la mano. Se va la mano, empieza a llorar, pero al día siguiente no pasó nada. Sí. Y después está el que sufre de la dependencia. Ahora, entre esas 2 clases hay una línea muy, muy fina. Ok. Que depende, digamos, de la circunstancia de la familia también. Entonces, nosotros vemos que el criterio universalmente aceptado hoy en día, ¿cómo identificar a una persona dependiente? El dependiente es una persona que cuando usa tal o cual sustancia o realiza tal o tal conducta, pornografía, juego, tecnología, pierde el control. Sí. Y a causa de esa pérdida de control, sufre pérdidas en una o más de las siguientes relaciones. Las relaciones familiares, relaciones sociales, empieza a ser marginado. Sí. Las relaciones de la familia, empieza a haber problemas en la familia, violencia familiar, malos tratos, ese tipo de cosas. Relaciones laborales, empieza a tener problemas en su trabajo. Sí. Después de cierto tiempo, el consumo, como es una enfermedad progresiva, el consumo continúa y empieza a generar problemas ya en el trabajo. Trabajo generalmente, relaciones sociales, relaciones familiares, problemas personales de salud, problemas judiciales. Sí. Entonces, esa persona cuando consume pierde el control. Entonces, esa está identificada como una persona que sufre adicción. Ahora, ¿por qué entonces? A ver, muy buena la sumatoria que hiciste porque la conozco también. ¿Por qué entonces nos salta ahí un clic que diga, pará, hermano, ya está, estás teniendo problemas en tu trabajo, te echaron, te citó ya un fiscal, tenés que ir a hacer una declaración, tenés sobregiro en el banco, porque también es un problema económico, ¿verdad? No olvidamos de esa. ¿Por qué con todas esas señales
el adicto, sin embargo, ya no puede parar. No para porque no puede parar. Ya no puede. No puede No parar. es su voluntad, ya no puede. No es su voluntad, uno ya no tiene discernimiento, por eso que había hablado recién. Claro. En esa zona prefrontal está también el discernimiento que ha bloqueado. Uno no se da cuenta ya de lo bueno y de lo malo. Esos casos, hoy en día, ¿cuántos casos vemos de violación de menores? Vemos tantos casos de violencia familiar. El que es adicto y está en consumo activo no mide las consecuencias de sus actos. No tiene discernimiento para entender qué está bien, qué está mal. Tampoco tiene voluntad, tampoco tiene esa facultad, esa posibilidad de la toma de decisiones. Está en esa zona de nuestro cerebro. Tomar la decisión de parar está físicamente, en términos jurídicos hablamos de una discapacidad mental transitoria debido al consumo habitual de sustancias. Qué interesante, porque por ahí también viene el trabajo de que el adicto que comienza a entrar en etapa de recuperación valore la diferencia entre su vida anterior y la nueva. Si no, también es difícil que entienda el éxito de ese trabajo, de esa suerte de recuperación, ver la diferencia. ¿Llegan a discernir los muchachos, las chicas, la diferencia cuando ya tienen algún periodo de abstinencia prolongado? Nosotros por eso creamos este espacio con mi esposa. En el Paraguay y generalmente en el Mercosur, los tratamientos que hay son tratamientos residenciales. O sea, está el tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Que es el que te va a ir a hablar con un psiquiatra, con un psicólogo, una vez cada 15 días. Eso realmente no sirve para nada. Esa es la pura y cierta verdad. Qué bárbaro. Entonces, porque recae otra vez. Claro, el apoyo psiquiátrico y el apoyo psicológico es de un valor incalculable si esa persona está en tratamiento. Si no está, en la generalidad de los casos va y le miente al psiquiatra, claro, le miente al psicólogo, al salir, antes de entrar y al salir consume sustancias. Claro. Entonces no está sirviendo nada esas medicaciones que le da el psiquiatra, esa consulta que hacen con el psicólogo, no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un espacio en donde haya un tratamiento de una fase residencial, que es de 6 meses. 6 meses. Sí, y una fase de cuidado continuo, ambulatorio, que es de 18 meses. Es cierto, perdón doctor, que le hace firmar como una especie de convenio, no sé, si contrato, porque alguna responsabilidad hay que poner también en el tratamiento. Nosotros trabajamos mucho con la familia, Mario. Okay. Acá es clave en este proceso, es la familia, es clave. Porque la familia también se enferma, claro. La familia también se afecta. Mira, Mario, hay una cifra que a mí me está asustando realmente, que nadie ve. Nadie ve, nadie quiere hablar del tema. A nivel gubernamental, cero apoyo a este tema. Cero apoyo. El doctor Freco hace lo que puede hacer y hace un trabajo impecable, pero no puedes tener 70 camas para 300.000 adultos. Claro. No podés. Es una gota de agua en el mar. Y el ambulatorio tampoco, porque se lo da medicina ahí en el medicamento en el centro de adicciones y van a vender en la esquina. Claro. Entonces, cero ausencia del Estado, entonces no se puede combatir esto. Un país, ¿cómo puede funcionar, Mario? Con la sanidad jurídica tiene que haber un Estado de Derecho real y con la sanidad mental de su población. No se puede tener una población, en este momento nosotros tenemos entre 12 al 15% de la población del Paraguay. Las cifras de la SENASA son inexactas. Nosotros tenemos mucho más. Nosotros estamos hablando de 12% de personas afectadas con algún tipo de adicción. No hablo solamente de drogas sintéticas y drogas ilícitas. Claro. Yo hablo de alcohol para abajo o para arriba. Correcto. Ludopatía también. Alcohol, marihuana, cocaína, drogas sintéticas, juego, pornografía, tecnología. Hablo de todas las... Estamos hablando de un 12 al 15% de la población, de los cuales, Mario, esa persona está afectando indirectamente, esa enfermedad afectando a 4 personas como mínimo por adicto. Entonces, estamos hablando del 50% de la población del Paraguay está afectado de una u otra manera con este problema y nadie ve esto. Qué brutal lo que está diciendo, doctor Brewer, porque esto implicaría un plan nacional en serio, inclusive a mediano y largo plazo. Esto no va a terminar
por un eslogan de campaña política ni por un deseo mágico. Esto tiene que ser un plan sostenido en el tiempo que pueda hacer un camino largo y sustentable, ¿no? No se ve eso. Nadie ve o nadie quiere ver. Claro. Prefieren gastar recursos en otras cosas. Cuando que esto está matando a nuestra población. El 80%, 70 al 80% de los hechos punibles creados hoy en día son por personas adictas. O sea, estamos hablando de un caos a nivel nacional que nadie ve. Todo este show que vemos en nuestros canales de los motochorros, de los que atacan a las chicas que están en la calle por el celular, matan por un celular, generalmente está vinculado a la adicción. Absolutamente, absolutamente. Qué increíble. Otra cosa, doctor Brewer, que hay que repetirle a la gente, la enfermedad de la adicción no respeta condición social, condición religiosa, poder económico, porque a veces se tiene la percepción de que solamente el muy pobre que está bajo el puente, el chespi, el limpiavidrio, el que tiene este problema. Pero lo vemos en todos los niveles de la sociedad, inclusive en altos niveles, ¿no? Acá esta enfermedad no discrimina absolutamente nada. El billonario adicto termina en el mismo lugar que un adicto marginal. En el mismo lugar, termina muerto, termina en una clínica psiquiátrica o preso. Entonces, no discrimina sociedad, no discrimina raza, no discrimina creo, no discrimina absolutamente nada. Esto afecta a todos los niveles. La única diferencia que existe acá es cómo tratarlo. Cómo tratarlo, porque no es igual poder tratarlo a una persona que tiene capital de recuperación y una persona que no tiene capital de recuperación, o una persona claro, que domina su capital de recuperación. En el caso de las personas muy ricas, las personas de muchos recursos que claro, son adictos, tienen prácticamente a sus pies a su capital de recuperación. Claro, dependen de él. Claro, dependen de él. Entonces, exigirle a esa persona, esto nosotros trajimos a Paraguay, Mario, el criterio del amor exigente. Esto no se soluciona sin firmeza. Amor exigente. Amor exigente. O sea, le decís a tu persona afectada que le amás, pero le exigís también corrección en su comportamiento, corrección en su hoja de ruta. La mejor manera de poder atacar esto es que haya una intervención, sentarle a la persona que está sufriendo, que no está entendiendo Sí. de qué le está pasando, porque está sufriendo una enfermedad y no está entendiendo eso, y explicarle claramente, nosotros como familia decidimos esto, no ir a preguntarle. Claro. Tenemos familias que nos dicen, ¿y qué le voy a decir si es que me dice que no? Claro. Bueno, entonces, ¿y qué hace el muchacho? ¿Trabaja? No trabaja. ¿Cuántos años tiene? 28. ¿Estudia? No estudia. ¿Dónde vive? En mi casa. ¿Quién le prepara su comida? Yo, te dice la mamá. Esto no funciona así. Esto funciona a esa persona que sufre la adicción, hay que imponerle con el capital de recuperación, decirle, elegí tu tratamiento o tu familia. Tu Claro. tratamiento o tu familia. Y ahí recién comienzan a hacer el clic ese que es tan necesario para poder entender que necesita ayuda, que está sufriendo una enfermedad. Tengo que hacer la pausa, pero me quedo pensando en algo jurídico. Cuando es menor, uno tiene que dar la patria potestad del chico. O sea que el padre está casi obligado luego a intervenir. Ahora, cuando es mayor, también te pueden decir, no quiero saber nada, me voy. O sea, es duro también ese momento para muchos padres, ¿no? Mira, hay una cuestión que Dios quiera que pueda tener espacio en trabajar por una ley de adicciones en el Paraguay, que es tan necesario. Hace falta una ley específica de adicciones. Hoy en día, el menor de edad obviamente no tiene ni voz ni voto. Claro. Y el mayor de edad tampoco tiene cuando está sufriendo una enfermedad. Eso muy pocas personas conocen la posibilidad de hacer una internación involuntaria en un centro especializado a elección de la familia. Puede ser en un lugar público, puede ser en un lugar privado. ¿Cómo se le declara inhábil? No. Es un procedimiento que está establecido en el artículo 28 de la ley 1340/88, que tristemente muy pocos jueces conocen. Los jueces no tienen ni idea, no son capaces de sentarse y de investigar qué dice esa ley. El artículo 28 de esa ley habla de que cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de un fármaco dependiente que no está recibiendo asistencia especializada,
puede requerir al juez de lo civil y comercial su internación previo dictamen del médico forense de la corte. Entonces, a esa persona se lo cita al juzgado y el médico forense está presente con el juez del juicio y ahí se establece si esa persona requiere o no. Y en muchísimos casos se dan, y en otros casos unos jueces que no conocen nada te dicen, no, esto no se puede dar, cuando que la ley es clarísima. Importante tener este detalle que mucha gente no lo maneja, para tener también el lado jurídico de cómo se puede salvar la vida de una persona. Porque estamos hablando de personas que están yendo directo, como en un tren, a un choque frontal contra un paredón. Vamos a hablar un poquito más de esto a la vuelta de la pausa. Estamos con el doctor Raúl Brewer. Hoy, tema fundamental, gente, las adicciones. Es una enfermedad, no temamos hablar de este tema en casa, con los amigos, con aquellas personas que ya están mostrando signos alarmantes. Quizás sea el tiempo de hablarlo con mucha sinceridad y con mucho amor, amor exigente. Ya volvemos. Bien, seguimos, doctor Brewer. Nosotros seguimos hablando acá en los cortes como suele pasar, porque el tema es apasionante y hoy queremos desarrollarlo dentro de las posibilidades de este horario, todo lo que abarca, aunque nunca se puede hablar de todo el problema en sí. Había mencionado al comienzo de la conversación también, doctor, algo que me sorprendió porque hay gente que no quiere mezclar el aspecto jurídico, el aspecto científico con lo religioso. Pero más que religioso, el adicto necesita de una fuerza espiritual también. Necesita creer en algo, ¿no? Mira, yo al menos soy del criterio que es también el criterio que comparten todas las personas que realmente salieron de este infierno. Porque es un infierno. Total. Esta enfermedad es una bomba atómica que tiene un efecto expansivo a toda la familia y crea un problema terrible. Es importante entender lo siguiente. Siempre digo, siento mucho por un ateo adicto. Siento mucho. Yo no conozco al menos un caso de una persona auténticamente atea que sea adicto, que se haya recuperado. Yo no conozco al menos. ¿Por qué? ¿Le es más difícil? ¿Sabe qué pasa, Mario? El criterio, en la generalidad de los casos y el caso que me tocó a mí en forma personal, mi testimonio personal. Sí. Yo luché muchísimos años con esta enfermedad, muchos años, mucho sufrimiento en mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mucho sufrimiento. Y siempre pretendiendo poder controlar la enfermedad y ese tipo de cosas. Yo siempre fui una persona creyente desde chico, entré en colegios católicos, pero nunca fui practicante. Entonces, esta enfermedad, más que científica, médica, es una enfermedad espiritual. Estoy más que convencido de eso, sin pretender ningún tipo de fanatismo. Ni claro. Estoy diciendo claramente que esto es una enfermedad más que científica, es espiritual por las miserias humanas que causa esta enfermedad. Claro. Esta enfermedad equivale a una podredumbre interna de una persona. Todas las miserias y las degeneraciones y las cosas más feas que ocurren en el mundo lo hace un adicto, porque está mal espiritualmente. El adicto necesita una fuerza exterior que lo saque de ese infierno. En mi caso hablo de un infierno, porque no hay cosa más parecida, creo yo, a la adicción de un infierno. Qué interesante esto, porque si bien la enfermedad tiene su aspecto físico, su aspecto emocional, el aspecto espiritual parece el más difícil de recuperar, porque realmente vemos hasta a veces una negación a aceptar esos términos de espiritualidad. Es como que el adicto se seca por dentro y pierde toda esa espiritualidad. Hay que volver a aprender eso, ¿no? El problema, claro, el problema es que cuando hablamos nosotros con las personas que recién ingresan a nuestra comunidad, estamos hablando de personas que han pasado por muchas miserias humanas. Claro. Entonces hay una culpa muy grande y hay un reclamo muy grande por parte de la familia también. Claro. En cuanto a eso hecho. Nuestra regla oro número 1, Mario, es al cruzar el portón de nuestra comunidad, olvidar el pasado. El pasado ya fue. El pasado hay que dejarle en el pasado. No existe ninguna manera que uno salga de esto
si se sigue recordando y remarcando el pasado, siempre y cuando uno siga un tratamiento debido. Claro. Cuando vuelve otra vez al consumo, vuelven las memorias del pasado, ¿verdad? Para la familia sobre todo. Claro. Entonces, pero la regla básica es, cuando comenzás un tratamiento, el pasado hay que dejarlo en el pasado, de lo contrario, no va a salir de este infierno. Porque uno comete muchos errores estando en consumo y esa culpa es muy grande. Entonces, tiene que haber mucho perdón. El perdón es una cosa religiosa, obviamente. Sí. Si no hay perdón, tampoco... perdón a uno mismo, en primer lugar. ¿Qué es lo que más cuesta? Claro, es lo que más cuesta. Y perdón de parte de tu capital de recuperación. Si no tenés eso, por eso es tan difícil que uno salga de esta enfermedad, porque el capital de recuperación, en general, la familia, ese tipo de cosas, no están dispuestos muchos integrantes de la familia a perdonar. Sí, de tanto daño que sufrieron, ¿no? Claro, de tanto daño que sufrieron, pero por desconocimiento nomás también, Mario, porque la familia no sabe que esto es una enfermedad. Claro. Una enfermedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la familia antes? Si uno tiene un hijo o una hija de 15, 16 años que tiene cierta molestia en el estómago y va al médico y le hacen una prueba y tiene un cáncer, ¿qué hace la familia? Pero rápidamente. Decide tratarlo. Tratamiento, sí. Y bueno, y eso hay que hacer. Claro. Esto es una enfermedad igualito y más mortal que el cáncer inclusive, porque esto aparte mata a las familias, claro, a integrantes de la familia. Afecta a todo el grupo familiar. Afecta psicológicamente, físicamente, de toda manera posible. Ahora, en esa suerte de espiritualidad que hay que recuperar, se le va enseñando a través de las herramientas. El adicto debe orar, debe meditar. ¿Hay técnicas para poder recuperar eso, doctor? Nosotros tuvimos de todo, Mario. Tenemos todo. Están los reacios. Sí. Los reacios no son muchos, no son muchos. Pero están los reacios que chocan frontalmente contra la espiritualidad y salen. Salen de la comunidad y hoy en día están en consumo. Están los que llegan y no conocen y no entienden y empiezan a leer y les gusta lo que leen. Y están ya los que llegan ya con la parte espiritual bastante sólida, pero, o sea, floja, pero con ganas de claro. Y nosotros tenemos mucha parte de espiritualidad. Ahora estamos trabajando, gracias a Dios, tenemos el apoyo también del Monseñor Claudio Jiménez. Nos está ayudando un poquito para orientar a las familias también. La familia acá es clave, Mario. Acá, en cualquier proceso de rehabilitación, que sea un programa bueno, de los buenos, tiene 3 patas. El que está enfermo, la familia que también está enferma, sí, y el equipo terapéutico. Correcto. Falta uno de esos 3 y esto no funciona. Qué interesante, porque hablamos de codependencia. A ver, esto también a mí me impresionó cuando lo vi. Las familias o las parejas se hacen codependientes, no lo consumen, pero viven de acuerdo a los problemas de conducta del consumidor. Y Sí. les cuesta la nueva vida también con el consumidor que se va recuperando, porque tienen que cambiar muchas cosas. Esto es un proceso también, doctor. Decimos siempre nosotros, el adicto al adicto. Exacto. El codependiente es adicto al adicto. El problema principal acá, Mario, de todo de lo que sea algo habitual en la vida de uno, cuanto más años más cuesta, ¿verdad? De lo que uno hace habitualmente, generar el cambio. El cambio es lo que más cuesta en una persona que tiene un patrón de conducta de años, generar ese cambio. Pero el cambio, necesariamente nosotros enseñamos esto en nuestra escuela familiar. Nosotros tenemos una escuela familiar que tratamos también a la par que con la persona que está sufriendo. Trabajamos muy de cerca con la familia, dándole herramientas. Si es que no hay una colaboración de todos los miembros de la familia, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, tuvimos casos en que los padres nos dicen, pero el adicto no soy yo, es claro, mi hijo, ¿por qué yo voy a dejar de tomar frente a él? Claro. Pero el cambio, te estaba hablando del cambio. Sí. Generar el cambio en un adicto tiene que empezar por la familia. Y eso les cuesta entender a la familia. Claro. Cualquier cambio para cualquier persona, Mario, Siempre cuesta. es difícil. Siempre es difícil. Claro, pero tiene que cambiar una cantidad de cosas que vinculaban a la familia con ese adicto. Desde consumir frente a él hasta mimarlo demasiado. Sobre hasta... todo al comienzo. Por eso que nuestro programa es de 2 años.
El programa nuestro no existe en el Paraguay, ni en el Mercosur tampoco. Nosotros tenemos, de lo que llamamos nosotros, 3 fases. La primera fase, como te estaba explicando, la fase residencial, que es 6 meses. Sí. Trabajan con nosotros, con el equipo terapéutico, tenemos consejeros, psiquiatras, psicólogos, preparador físico, tenemos distintas actividades. Después tenemos la fase ambulatoria, que es de cuidado continuo, que ellos salen de la fase residencial con un acuerdo, con la familia sobre todo, y con nosotros. Hay un fiscalizador de la familia que es el que se encarga de hacernos un parte diario de esa persona, cómo va avanzando. Por ejemplo, si trabaja, cómo se va al trabajo, cómo vuelve al trabajo. Tenemos pruebas alcoholímetro con el aparatito, tenemos prueba de orina. Un seguimiento. Se hace un seguimiento minucioso y hay un fiscalizador que está nombrado por el equipo de la familia que le sigue de cerca al que está con el problema, ¿verdad? Y después, al terminar ya los 2 años, tenemos lo que llamamos nosotros el grupo Elite, que son los que pasaron el programa los 2 años, llegaron hoy en día en sobriedad y se están manteniendo en sobriedad y se apoyan otra vez entre ellos y también apoyan a todos los que están dentro de la fase ambulatoria. Qué genial. Entonces tenemos un grupo maravilloso de personas, porque sabemos bien que la fase más difícil de la recuperación, Mario, ¿cuál es? La fase más difícil es la fase de mantenimiento, que es de por vida. De por vida. De por vida. Sí, estaba pensando mientras relatabas esto, que esto incluye a mujeres, hombres, gente mayor, gente menor. O sea, nuestra comunidad es para varones. Para varones. Para varones mayores de 18 años. ¿Ustedes no mezclan? No. No es conveniente. Hay muchas distracciones cuando es mixto, hay muchos problemas. Sí. Entonces, sí trabajamos cerca con Teresita Lara, no sé si le conoce, que tiene una comunidad para mujeres en Coronel Oviedo, que es de primer nivel. Y bueno, y trabajamos con ella mucho y para mujeres, cuando vienen los casos. Pero en general, Mario, son hombres de la franja etaria entre 18 y 35, 40 años, son los que están teniendo el policonsumo. Bueno, impresionante, ¿no? Cómo uno va entendiendo bien la dinámica de la recuperación, pero también la cantidad de compromisos que ello presupone. Antes de hacer la pausa, me quedo pensando en lo que dijiste también, que es la asistencia profesional médica. ¿Eso también ustedes colocan como parte del programa del Faro? En nuestro jefe de la parte de psiquiatría es el profesor doctor Andrés Arce Ramírez. Es palabra mayor en materia de adicciones, es un señor extraordinario. Fue titular en la cátedra de clínicas de la Facultad de la UNA, de medicina. Es una persona muy humana y por sobre todas las cosas que nos hizo a nosotros convencernos en contar con su servicio con mi esposa, es que es una persona muy devota a Dios. Tiene la combinación de todo lo Es raro encontrar eso en un psiquiatra. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando con el doctor Raúl Brewer sobre la experiencia de la comunidad del Faro, pero en general también sobre adicciones, incluyendo su propio y muy valioso testimonio. ¿Se puede volver de este infierno? Es cierto, la adicción al alcohol y a otras sustancias y otras conductas es durísimo, pero se puede volver. Hay también un mensaje de esperanza que hay que recoger esta noche y hablarlo en familia si existiera esa situación en casa. Ya volvemos. Es impresionante cómo vuela el tiempo cuando hablamos de temas tan importantes, siempre falta, pero igual lo que queremos es plantar la semilla del debate de estos temas como la adicción en casa. Doctor Brewer, me hablaba del policonsumo. ¿A qué te referías con esa expresión? Mira, el policonsumo, nosotros vemos que la franja etaria arriba de los 50 es alcohol. Prácticamente en todos los casos es solamente alcohol. Cuando estamos hablando de la franja etaria de los 15 años hasta los 45, 50 años, hay una combinación de drogas en el sistema de la persona. Comienza a temprana edad con el cigarrillo, después el alcohol, después la marihuana y después ya vale todo. Sí. Hoy en día vemos que la generalidad de los casos son policonsumidores de cigarrillo, nicotina, tenemos alcohol, tenemos marihuana, éxtasis, cocaína o crack. Y muchos que sufren de adicción al clonazepam y ese tipo de cosas. Fármacos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que consume mucha cocaína
comienza la noche con marihuana y alcohol, continúa y como la marihuana y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, llega a un punto que ya el abuso del alcohol ya le da sueño. Sí. Entonces necesita algo para estimularlo. Entonces ahí empieza la cocaína. Y cuando empiezan a consumir mucha cocaína, ya se eleva la presión arterial, ya empiezan a tener una cantidad de cosas que necesitan bajar otra vez. Claro. Entonces continúa en una gira, como le llaman los muchachos, están 4 o 5 días sin dormir, en un frenesí de alcohol, mujeres, cocaína, Claro. un combo muy, muy peligroso y muy dañino. Entonces, nosotros somos del criterio, Mario, acá para atacar esto frontalmente tiene que ser abstinencia total de todo tipo de sustancia que activa el sistema nervioso central. No se puede dejar de consumir consumiendo. No se puede, por ejemplo, una persona que es, tuvimos tantos casos de una persona que dice, pero yo no soy alcohólico, tío, me dicen, yo no soy alcohólico, tío. Yo, cocaína, mi problema, le digo yo, la cocaína es una consecuencia del abuso del alcohol. Claro. Entonces, y si no, igual va a llegar un momento que cuando uno consume alcohol, llega un punto en donde ya comienza la desinhibición a raíz del consumo de alcohol. No cuando está nada. Desinhibido ya no importa nada. Ahora, vamos redondeando pues, acá el tiempo lastimosamente, pero también aquí hay una adicción a los lugares, a las cosas, a las personas. Hay que desmontar todo eso, ¿no? Adicción hay de todo. Hay adicción a las personas, que son esos casos de obsesión hacia cierta persona. Pero de lo que más vemos nosotros es adicciones a las sustancias, obviamente adicciones al juego, a la pornografía y a la tecnología. Que ahora es nuevo, ¿no? Generalmente es un combo, Mario. Claro, todo El junto. que es cocainómano es jugador. Sí, y también está toda la Y noche el en que la es compu. jugador le gusta la prostituta. Claro. Entonces es todo un combo, o el porno, ¿verdad? Sí. Es todo un combo realmente de terror. Hay que desarmar todo eso y la internación es el primer paso. Pero después- Aislarlo. Aislarlo, pero después está todo un proceso que lleva la vida, ¿no? El proceso es de toda la vida, 1 y 2. Lo que no hay que olvidar nunca es la familia. La familia es clave en esto. Bueno, La familia es el que le, perdón Mario, Sí. La familia es el que le tiene que dar esa fuerza que un adicto no tiene. Esa fuerza tiene que salir de su familia. totalmente. Pero esa familia debe comprometerse, no hay forma de que sea Totalmente. a larga distancia, ¿no? No. Qué bueno y qué fuerte también, ¿no? Porque hablamos con mucha sinceridad de este tema, doctor, y te agradezco. Vamos a dejar ahí los contactos con el Faro. Hay muchas opciones, no decimos que sea la única, por eso que valoramos también la avenida acá de Raúl. Pero finalmente, estimado Raúl, para las familias están viendo que lo ven ya al hijo muy afectado, o a la hija, o al marido. Hay de todas maneras posibilidades de... No está todo perdido, digamos. Absolutamente no. Pero esa decisión, Mario, como insisto con esto, esa decisión tiene que partir de la familia, el que puede ejercer cierto tipo de presión sobre ella. Nosotros hacemos intervenciones. Nosotros nos apersonamos con ese, digamos, revestido de ese poder de la familia, Claro. a explicarle cuáles son sus opciones. Está la opción judicial, varias opciones que si él no toma la decisión de tratarse, la familia se va a encerrar en un círculo y lo van a encerrar a él. Entonces, esa es la única manera que funciona esto. Es muy difícil que preguntándole si quiere ir o no a una No, recuperación. pero en todos los casos te va a decir que no. Que no, claro. O hace una evasiva más adelante. No, primero te voy a probar ambulatorio, te dicen. Y no funciona. Mira, acá, Mario, quiero dejar bien en claro también esto. En el Paraguay hace falta una ley de adicciones, una ley que trate específicamente sobre esta problemática. Debe haber una posibilidad de que un juez de paz de un barrio, ante una urgencia, pueda dictaminar para que esa persona vaya a un lugar a internarse. Tenemos casos de madre y padre de sus hijos se están muriendo en las calles. Y no puede hacer nada. Y no pueden hacer nada porque se van a hablar con un fiscal. El fiscal no tiene idea de lo que pasa. El juez menos. Entonces porque no hay una ley clara sobre esto. Espero poder trabajar con el gobierno nuevo de crear una ley de adicciones. Te propongo lo siguiente, Raúl. En la próxima entrevista que hagamos, hablemos del marco legal. Ok. ¿Te parece? Me encanta. Bien, hoy aprovechamos la visita de Raúl más que nada para lo otro, el primer paso, ir
dar una solución o un intento de solución al adicto que está sufriendo. Eso puede ser la diferencia entre vivir o morir, nada más y nada menos. Por eso era tan importante invitarlo hoy a Raúl Breuer. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias, Mario. Un placer. Raúl Breuer con nosotros hoy conversó la noche para que pensemos en casa. No entremos en pánico. Hablemos esto serenamente, pero tomemos una decisión si hay un problema instalado de adicción en casa. Vamos a encontrarnos pronto aquí, siempre en Mega TV, conversando la noche. Muchas gracias.